Amén. Muy bien, hermano. Antes de entender el capítulo 4, en la porción vemos el contexto. Jesús llega a Nazaret. En el versículo 14 del capítulo 4 dice que Jesús volvió en poder del Espíritu a Galilea. Ojo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ahora, él llega a Galilea, llega a su pueblo, pero ¿qué pasaba en los años 700 a los años 690 a.C.? ¿Qué pasaba en ese pueblo en Galilea? ¿Qué pasaba en ese lugar? Bueno, vamos a Isaías capítulo 9, versículo 1 al 4. Vamos a ver qué pasaba para llegar a ese punto, donde no es una simple lectura, ¿verdad? Podemos leer, acabamos de leer la Biblia, pero no es una simple lectura, podemos leerla. Y dice Isaías capítulo 9, versículo 1 al 4. Vamos a ver qué estaba pasando en el año 700 al 600 en Galilea. Ojo, él está leyendo en Galilea, en Nazaret de Galilea. Dice Isaías: mas no habrá para siempre. Vamos a ver lo que había en Galilea en esa época. No había para siempre, ¿qué? Oscuridad. Oh, rayos, ¿qué había ahí? Oscuridad. Seguimos leyendo. Para que la que estaba en angustia. ¿Qué más había? Había oscuridad y había angustia. ¿Qué más? Seguimos leyendo. Tal como la que. ¿Qué otra cosa había? Aflicción. Seguimos leyendo. Vamos a leer en el versículo, seguimos leyendo. Dice: que le vino en el tiempo que ligeramente tocaron los primeros a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará, hay una promesa, al fin llenará de gloria el camino del mar, en aquel lado del Jordán, en Galilea, o Galilea de los gentiles, o sea, de las naciones. O sea, había oscuridad, había angustia, había aflicción, pero había una esperanza. Pero ¿qué más? ¿Cuál era la esperanza? ¿Qué decía? El 2. El pueblo que andaba en vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de luz. Hay una promesa, dice: multiplicaste la gente y aumentaste la ¿qué? No había alegría. En el verso 4, ¿qué dice? Porque tú quebraste el ¿qué? El pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Que tenían también pesado yugo y tenían opresión. Vamos a unir esas condiciones. Del 1 y el. ¿Qué había? 1, oscuridad, angustia, aflicción, tinieblas. Había un pesado yugo y había opresión. ¿Estamos claros ahí? Todo eso había en el año 700 al año 650 antes de Cristo. Era la condición de Galilea de los gentiles. Así que ellos sufrieron un ataque tremendo de 4 reyes. Uno de esos reyes se llamaba Tiglat-Pileser III. ¿Cómo se llamaba? Tiglat-Pileser. Mira, trabalengua. Tiglat-Pileser III. ¿Cómo? Trabalengua para ustedes, ¿verdad? El otro rey se llamaba Salmanasar. ¿Cómo se llamaba el otro rey? Salmanasar, ¿verdad? El tercer rey que lo cautivó era Sargón II. ¿Cómo? Sargón II. Y el cuarto rey se llamó Senaquerib. ¿Cómo se llama el cuarto rey? Senaquerib. Así que mientras gobernaba en ese pueblo hombres, reyes, por el otro lado había oposición. Ahora, ¿qué reyes gobernaron ahí? Vamos a Isaías capítulo 1 de rapidito. Vamos a escudriñando Isaías capítulo 1 para ver los reyes que les tocó vivir en esa época. ¿Qué dice Isaías 1:1? ¿Qué dice? Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de, ¿qué reyes? Usías. ¿Qué más? Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. ¿Cuántos reyes? ¿Cuántos habían? 4 contra 4. Imagínense, hermano. 4 reyes en el bando del pueblo de Dios. Pero estos 4 reyes que les mencioné están en el otro bando. Y estos 4 reyes fueron azotes para el pueblo de Israel. ¿Estamos claros? Fue tanto que cuando se acababa la tiniebla venía la opresión. Cuando se acababa la opresión venía el yugo amenazador. Pastor, ¿qué es yugo? No entiendo. Bueno, para los que no son del campo o de repente no se meten en agricultura, el yugo es un gancho, ¿verdad?, que le ponen a los bueyes, ¿verdad? Es como una horqueta que le ponen a los bueyes. Al buey que es más experto le ponen el yugo más fuerte, y al buey que es aprendiz le ponen unos más débiles, pero hay un palo que conecta las dos orquestas con el buey. ¿Estamos claros? Así que
el que va arando, va empujando y el yugo, ¿verdad? El yugo va llevando, ¿qué cosa? En dirección que tiene el agricultor. Pero el buey aprendiz se mueve a donde se mueve, ¿qué? El yugo experto. Por eso Jesús dice, ligera es mi carga y mi yugo, ¿qué? Es fácil. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque el yugo significa que estoy al lado del experto, en este caso Jesús. ¿Estamos claros? Así que el yugo de Jesús no es como el yugo del buey. El buey no, voy para aquí, baja, ¿verdad? No se puede mover porque hay algo que lo haga. Ahora, sabiendo eso, desde el año 700 al año 690 a.C. había opresión, había tiniebla y el pueblo de los gentiles no tenía esperanza. Ellos habían pasado todo el Antiguo Testamento. Después de esa división había una esperanza de que tendría una ¿qué? Una gran alegría. Usted lo leyó en el capítulo 9, una gran alegría. Ahora, ellos esperaron al Mesías, al enviado de Dios, que iba a cambiar la situación, que iba a traer alegría, buena noticia. ¿Ok? Así que comenzaron a predicar en las sinagogas y en los centros de culto. Algún día viene el Mesías. Algún día va a venir ese que nos va a traer esperanza, que nos va a traer buena noticia. Algún día va a venir la Trinidad presente. Pastor, ¿cómo así? Sí, vamos a ver en el capítulo 61. A ver, lea. Sí, el 61. A ver, Isaías 61 para que ustedes vean ahí la Trinidad. No estamos tocando temas doctrinales, pero ahí aparece para que les guste investigar. Isaías 61 ahí rapidito. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. En ese texto, ¿qué dice? 61. Isaías. El 1, a ver, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre El Espíritu de Jehová. ¿Cuál es el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo es el Espíritu de Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Amén. El Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Porque me ungió Jehová. Me ungió, está hablando el Hijo. Mire, el Espíritu Santo está hablando el Hijo. Ahora, ¿qué más dice? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿De quién? ¿El Espíritu de quién? De Jehová, del Padre. ¿Estamos claros? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Está viendo? El Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo. El Padre lo envió y Él dice que ese Espíritu del Padre reposa, está sobre Él. ¿Estamos claros, mi hermano? Amén. Ahora, sabiendo esto, Isaías 61, Jesús nace, crece, es bautizado y en el capítulo 4 pasa la prueba de la tentación, porque cuando usted se bautiza, hermano, prepárese para la prueba. ¿Cómo así, pastor? Sí, usted se bautiza, usted quiere comerse el mundo y dice, ahora sí voy a evangelizar, y de repente le sale el vecino aquel provocándole, el amigo aquel con problemas, y usted va a tener esa prueba. Los que se bautizan, el diablo comienza a atacarlo. Jesús se bautizó y dice, Jesús lleno, 4.1, Lucas 4.1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Viene el momento de prueba. Ahora, quiero resaltar tres cosas de esto. Jesús llega, dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Espíritu con letra minúscula. Él llega a su ciudad en el poder del Espíritu, en Galilea. Él no llegó en la carne. ¿Usted me está cantando? Él vuelve a su pueblo, a Galilea, a Nazaret, pero él no va en la carne, él va en el Espíritu, y con el Espíritu, y sobre el Espíritu en él. ¿Estamos claros? Así como usted regresa a su pueblo, la gente, está el borrachín de aquel, volvió Yayito, el borrachín del barrio. No, ahora usted es nueva criatura, es cristiano, y ahora viene en el Espíritu del Señor. Amén. ¿Qué le parece? Este tipo de peleón, ahora no, ¿qué le pasó? Algo le pasó. Es que él tiene al Señor. Amén. Y cuando el Señor gobierna tu vida y mi vida, tu vida se transforma. Amén. Así que ese día Jesús fue al culto. Él fue a la sinagoga. Mira lo que dice. Se había criado y el día de reposo entró a la sinagoga. Estaba como nosotros leyendo, ¿verdad? Allí, conforme a su costumbre, se levantó a leer como el hermano leyó ahorita. Y dice, y se le da el libro, dice, del profeta Isaías. Y lo abrió y halló en el lugar esta porción ¿cuál es? Isaías 61. ¿Qué porción está leyendo Jesús? Isaías 61 en este momento. Y cuando él está con el rollo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena noticia a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Todo estaba bien hasta ahí, está bien, una lectura más.
Y esta lectura la habían leído por mucho tiempo y muchas personas. No es igual que usted y yo leamos la escritura que la lea el mismo verbo hecho carne. Gloria a Dios. Amén. ¿Me está captando? Amén. Esta no era la primera vez que se leía este pasaje. Lo habían leído como una promesa, como que algún día en el futuro las cosas van a cambiar. Pero de cierto, en el Señor las cosas cambian. Amén. Así que ese día Jesús lee y mientras está leyendo no hay ningún problema. Si alguien leyó y muchos rabinos habían leído. Porque hermano, usted puede leer una porción de la Biblia, pero una cosa es leerla y otra es vivirla. ¿Usted está cantando? Orad sin cesar, la leemos, orad sin cesar. El asunto, ¿tú oras? ¿Estás orando? Yo no sé. Escudriñad la escritura porque en ellos parece que tendréis la vida eterna. Tú escudriñas la escritura, no sé. Se espera que sí. Ahora Jesús está leyendo y para ellos es normal, está leyendo, ok. Pero dice, y enrollando el libro lo dio al ministro, había un ministro allí. ¿Estamos claros? Es como que yo soy el ministro aquí y alguien lee en el culto, lee la lectura y después ese joven me da a mí o ese hermano me da ¿qué? Me da el libro y se sienta tranquilo. Ahora mire lo que pasa, dice. Y comenzó a decirle, dice, y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban, ¿cómo estaban? Fijos en él y estaban viendo, oye, eso está leyendo. Fijos en él. Pero dice y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Oh, no, espérate. Oh, no, espérate, que ya dañó el culto. Tú me estás diciendo que tú eres el cumplimiento de lo que está leyendo. Hermano, entiéndame. Cuando usted vive lo que predica, lo que lleva, entonces se está haciendo vida, la palabra se hace vida en su vida. Amén. O sea, no solamente es una lectura, no solamente es un concepto de Dios, no solamente hablamos de un Dios poderoso, sino que estamos viviendo. Por eso en Juan 1:14 dice, y el verbo de Dios es ¿qué? Se hizo carne. O sea, no es solo una palabra, un concepto, una idea, no, es la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios que algún día se hiciera carne está aquí, es Jesús. Amén. Y Juan dice, vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre. O sea, no eran palabras vacías. Tu vida y mi vida no pueden ser palabras vacías. Tiene que cumplirse en tu vida. Amén. Amén. Ahora Jesús está leyendo y cuando él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él. Mire, tiene buen testimonio. Dice. Estaban maravillados de su palabra de gracia que salían de su boca. Ahora, ¿qué pasa en el contexto? Resulta, mi amado hermano y amigo, que Jesús casi fue como 3 veces rechazado en su pueblo. Si usted lee en Marcos, ustedes miren, vamos a ver lo que dicen ellos. Ellos están leyendo, pero vamos a ver lo que dice Marcos 6, versículo 1 al 6, ¿qué dice? ¿Qué dicen ellos aquí? ¿Qué estaba pasando? Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6, vamos a ver aquí en este texto, el versículo 21 más abajo dice, que después que las palabras de gracia salieron de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué es lo primero que dijeron? ¿Que Jesús era el hijo de quién? De José. Pero mire, es que esto es tremendo esta palabra. Dice, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Yo espero en esta mañana que la palabra de gracia, la palabra de Dios salga de tu boca, porque si esa palabra de gracia sale de tu boca va a maravillar, porque no es tu palabra, es la palabra de Él. Dice que la palabra de gracia salía de su boca y la gente se admiraba. Wow, ¿y qué le decían? Dice, este no es el hijo de José. No le dieron el hijo de Dios. Él se está presentando como el Mesías, pero lo están viendo como el hijo de José. ¿Qué le parece? Él dice, yo soy, ¿se acuerdan del Mesías que iba a venir? Sí, soy yo. ¿Se acuerdan que iba a traer luz y esperanza? Soy yo, y aquí estoy. Hoy se ha cumplido. Estaban hablando de mí. Pero a veces, hermano, la gente ve a Jesús como el hijo de José, no como el hijo de Dios. Amén. ¿Usted me está contando? Amén. Ellos estaban, wow, maravillados, todo bien. Pero cuando él dijo que él era el Mesías, porque él estaba diciendo, estoy hablando de 3 cosas. La primera cosa que él estaba diciendo, que él era el ungido, estaba allí. 3 cosas. La primera cosa, le está diciendo, ¿saben qué? El ungido, el Mesías está aquí, está entre ustedes. Pero ellos no miraban al Mesías, ellos miraban al hijo de José. ¿Qué les parece? La gente se admira, pero esa no es la hija de la...
de la recolectora, la que vendía empanadas, porque el mundo te mide por tanto tienes, tanto vales, así te mide el mundo. Y hermanos, aquí llega alguien, imagínense, llega alguien con un Corvette y ¿qué famoso llegó al seminario? Estoy hablando, por decir un Corvette, ¿verdad? Un Rolls Royce, ¿quién será? ¿Quién será? Pasan por ahí y ¿quién será? Será un artista, alguien famoso. Pero no, ellos lo miraban como el hijo de José. ¿Quién era José? El carpintero de Nazaret. Pero vamos a ver otra ocasión, a ver, ¿qué dice Marcos 6, 1 al 6? En otra ocasión, ahí rapidito, ¿qué dice Marcos 6, del 1 al 6? En otra ocasión él llega a su pueblo, ¿cómo lo mide su pueblo? ¿Qué dice la palabra del Señor? Salió Jesús de allí, Ajá. y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzaron a enseñar en la sinagoga. El versículo 3, mi hermana, el versículo 3, ¿qué dice? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros? ¿No es este qué, hermano? El carpintero. Hay muchas cosas ahí, pero vamos a ver el carpintero. Ellos decían, no. Aquí dice que era el hijo de José, pero en otra ocasión que él visita a su pueblo le llaman el hijo del carpintero. Hermano, qué duro que tu familia te reconozca como una mujer de Dios, como hombre de Dios. Lo más duro son tu familia. Tu vecino, vecino, ahora está en la iglesia, pero tu familia, yo no voy a creer, yo lo vi, a mí no me echa cuento. Allí en el culto puedes hablar lo que sea, pero aquí va la palabrota que se te sale y el vecino ya buscando, si no es cristiano, el vecino chequeando para ver. ¿Qué le parece? Porque la gente tuya es el mejor juez. Pero yo no creo en el Dios de mi hermano, pero yo lo veo diferente, te van a decir, está como cambiando. Porque va a costar en tu familia reconocerte como un representante del Señor, hermano. Son tus jueces que están ahí viéndote diariamente. Pero aquí dice que daban testimonio de él. Qué bueno, ¿verdad? Dice, daban buen testimonio de él. Dice, Jesús, yo creo que se volvió loco. Dice que es el Mesías, pero eso sí se porta bien. O sea, buen testimonio. Ahora, en otra ocasión, Marcos 13:55, ya no le dicen el hijo del carpintero. ¿Cómo le dicen? Ya no le dicen el carpintero. Dice, el carpintero. Mire cómo le llamaban. Claro que él fue carpintero, claro que aprendió el arte de José. ¿Qué más dice? Marcos 13:55, ¿alguien podría leerlo? Marcos 3. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor aquí? Digo, Mateo 13, Mateo 13:53, Mateo 13:53. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? Mateo 13:53. Alguien que lo lea ahí. ¿Qué dice la escritura? 13:55, perdón, 13:55. ¿Qué dice la palabra? Este hijo del carpintero, Ajá. no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿El hijo de qué? Mire, aquí dicen que es el hijo de José. En el otro evangelio dice, en la otra ocasión era el hijo de qué? Era el carpintero y ahora le subieron de rango. El hijo del carpintero. ¿Ve cómo lo subieron de rango? Así trataban a nuestro Señor. Y si de la rama verde hicieron eso, ¿qué se espera de nosotros, la rama seca? Así que sería un engaño decirle al cristiano, todo te va a no haber problemas, todo el mundo te va a aplaudir. No. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Amén. Así que ahora hay una teología que le dice, no, tú vas a tener mucha abundancia. Claro que la puedes tener, pero no es el punto del evangelio. El evangelio es la buena noticia del reino para ti y para mí. Amén. Entonces Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, el Espíritu está sobre él. Pero entonces Dios lo ungió para dar buena noticia a los pobres. O sea, el hecho de que tenga el Espíritu Santo no es para que sea de adorno en tu vida ni en mi vida. Usted tiene el poder, el Espíritu Santo para, dice, ¿para qué? Para dar buena noticia a los pobres. Y no estoy hablando de pobreza física, hay pobreza espiritual. Hay gente que tiene tanto dinero, que es tan pobre, pero tan pobre que lo único que tiene es dinero. Sí, sabe que hay gente que es tan pobre, pero lo único que tiene es dinero.
Ahora, no significa que usted no pueda ser millonario, pero el punto aquí es que cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, está en ti, no es para que yo soy súper espiritual, no. Cuando Dios está en ti es para que tú hagas algo en el nombre de Él. Amén. El que no tiene el Espíritu Santo, o sea, el que no ha recibido a Cristo, él no puede dar testimonio de lo que no quiere. Usted no puede dar lo que no tiene. Si usted tiene a Dios en su corazón, usted va a hablar de él. Jesús dice, me ha enviado, el Padre, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos han sido quebrantados de corazón? Amén. Amado, gracias Señor. Aquí no han sufrido mucho. Pero los cristianos del siglo I sufrieron mucho. Los tiraron a los leones, los crucificaron. O sea, el cristianismo del siglo I, estoy hablando del año 1 al año 100, va a ser mucho dolor. Y hoy en día en África, en Europa, están persiguiendo cristianos, matando cristianos. Nosotros tenemos la bendición de que todavía nadie nos ha metido preso por estar hablando de Dios. Estamos en un tiempo de gracia aquí, ¿no? Amén. Entonces, si es un tiempo de gracia, es un tiempo de preparación. Pero aquí dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente no ha estado cautiva de la droga, del alcohol, con depresión? ¿Cuántas personas? Usted sabe la cantidad de gente que hemos atendido que ya, mira, yo voy a ser millonario ya. Pero que Dios te está llamando para que eso. Y Jesús le dice a la gente, ¿sabe qué? El Espíritu Santo está sobre mí. Ustedes leyeron Isaías, todo dice, sí, ya sabemos el texto. Bueno, no te quedes en el texto. Predica en tu contexto. ¿Usted me entendió? O sea, no te quedes en la promesa, en lo que pudiera hacer, sino que Dios te llamó para hacer algo para su gloria. Y Jesús dice, ustedes saben la lectura de Isaías, ustedes saben la promesa del Mesías, ustedes lo saben, pero ustedes qué han hecho. Los fariseos hablaban de un reino que no conocían. Nicodemo decía, todos los sábados predicaba, sí, que el reino de los cielos, el reino de los cielos, y Jesús un día lo confronta y le dice, tiene que nacer de nuevo. Calla, yo estoy en la selección, ya tengo mi ticket listo. Y él dijo, no, tiene que nacer de nuevo para que veas, entre en el reino, y para que veas el reino. Entonces usted sabe la decepción de Nicodemo y dice, pero ¿cómo puede un hombre, o sea, el examen, fracasó Nicodemo el examen ese día? Pero ¿cómo? Comenzó de maestro a maestro, yo soy Nicodemo, después quedó de alumno al último. ¿Cómo puede hacerse? Él a pregonar, dice libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Usted ha visto gente ciega? Es duro la ceguera. Yo uso anteojos para mejorar mi visión. Yo no sé lo que no, pero usamos anteojos para mejorar nuestra visión, ¿verdad? Para ver. Pero de lejos y de cerca. Mi esposa yo la veo de lejos y de cerca. Yo tengo esa ventaja, ella tiene esa ventaja. Y mi hermano dice él, a poner, dice, libertad a los oprimidos. O sea, no es fácil estar encerrado, oprimido. Le doy buena noticia, el verdadero cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido. No cantaron ahí, mire, el verdadero cristiano no puede ser poseído, pero sí oprimido. Job, un hombre de Dios, dice en el libro de Job, dice, y Job, un varón perfecto en todo su camino, era perfecto, un buen hombre, pero Satanás lo oprimió, sufrió la opresión. Yo no sé quién ha tenido pesadilla aquí, porque a veces está de noche, no sé si alguien ha pasado de noche, Carlos, llamando a Carlos o María, y usted está con la pesadilla ahí, y usted en vez de baja a Jesucristo, llama a Dios y dice, Carlos, claro, el que está al lado suyo, ¿verdad? Yo le decía a mi esposo una vez que tuve esa lucha, digo, no diga Juan Francisco, di Jesús. Amén. Y de ese día mi esposa no me llama cuando me ocurre esa situación, pero Juan Francisco, ahora como yo algo está pasando, hay una lucha ahí, hay una lucha interna, una pesadilla, no sé, y yo la toco amor aquí en tranquila. Pero el punto aquí es que hay mucha gente oprimida. Y Jesús dice, yo vine a sacar a los que están oprimidos por el diablo, oprimidos por enfermedades. Job, un hombre que era un ejemplo, fue oprimido por el diablo. Si ahora no vas a hablar de Dios. Y la mujer le dice a Dios, maldice a Dios, y mira, no tenemos casa, no tenemos criado, no tenemos plata, y ahora está leproso. ¿Y ahora qué? Ahora, uno a veces habla mal de la mujer, estaba desesperada, pero uno a veces habla mal, ¿verdad? Y póngase en el lugar de ella, ya no tiene plata, no tiene el hombre, y
Esta semana fue dura para ella. Una semana dura. ¿Cuánto ha tenido semanas duras? Hemos tenido semanas duras, hermano. Seamos realistas. Y a veces esa situación te oprime a ti. La economía, la salud te oprime. Un comentario. Imagínense, Elías se enfrentó casi a 400 hombres, pero una mujer le dice, mañana te corto el cuello, y comenzó a temblar. ¿Qué le parece? Se enfrentó a 400 hombres y la palabra de una mujer lo puso a temblar, se metió en una cueva. ¿Qué le parece? Una contradicción. Ahora Jesús dice, a poner libertad, dice, a los oprimidos. Y dice, a predicar el año agradable del Señor. Ahora usted dice, pero Jesús, ven acá. ¿Cómo tú me vas a decir que predicar el año agradable si la cosa va mal? Yo no sé, hay muchos cristianos que cuando la cosa va mal dicen, bueno, ya no voy a la iglesia. Ya Dios está lejos, ya Dios no me quiere. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué te has apartado de mí? En ese momento, hermano, Dios está allí. ¿Cuánto creen eso? Amén. Porque en ese momento, ese año no es muy agradable. El año de la pandemia no fue agradable, ¿verdad? Nadie entendía, hermano, a los que estaban presos en la cárcel hasta que llegó la pandemia. Y todo el mundo experimentó lo que se siente estar encerrado. Y que, Señor, si sale teniendo preso. Todos fuimos encarcelados en la pandemia, ¿sí o no? Hermano, los que no aprendieron de la pandemia ya no aprenden. Porque esa fue una lección para el mundo entero, no para Panamá, para el mundo entero. Te voy a encerrar y vas a depender de mí. Porque dependía de tu cheque, dependía de esto, y ahora resulta que tanto el rico como el pobre tenían que estar encerrados. Así que después de la pandemia, todo Panamá debía ser creyente. Así que el que no se convirtió en la pandemia ahora le va a costar agua, campana, guaro, dicen. No sé si me está cantando. La pandemia fue una oportunidad de acercarnos a Dios. Porque con los ojos mojados se ve mejor a Dios. ¿Usted sabía eso? Entonces, dice la Biblia, predicar el año agradable del Señor. Ahora, ¿cómo yo puedo decir que es agradable cuando tengo un problema económico, cuando tengo un problema emocional, espiritual? ¿Cómo yo puedo decir que ese es un año agradable? Mire, aunque tu año no sea agradable, aunque tu año o tu mes no sea agradable, si tú escuchas al Señor con su palabra, lo desagradable se puede transformar en agradable. Amén. Porque el año agradable no es de ellos, es del Señor. Amén. Lo desagradable se va a ir. Porque donde está el Señor, toda tiniebla tiene que ir. Dice el pueblo que andaba en tinieblas, Isaías 61. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Usted y yo hemos visto gran luz, ¿sí o no? Amén. ¿Qué sería su vida y mi vida sin el Señor? Estuviéramos oscuros, chocándonos por la vida. Pero Él es la luz que nos dice, no, por aquí no. Por acá, Dios nos va guiando. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que usted dice, pero pastor, yo no entiendo este texto. Dice que a predicar el año agradable. ¿Cómo año agradable? Si yo tengo cosas duras. Usted no sabe, pastor, lo que me está pasando. Yo no duermo. Usted no sabe mis lágrimas en el cuarto. Yo no lo sé. Pero Dios conoce tus lágrimas. Él sabe cuánto has llorado en tu recámara. Y tú le preguntas a Dios, Señor, ¿por qué me está pasando eso? ¿Será que me porté mal? ¿Será que algo debía hacer y no hice? Mire, aprendemos de lo que dice Job. Vamos rapidito a lo que dijo Job en medio de la presión. Job capítulo 1, el último versículo allí. ¿Qué dijo Job en medio de eso? Capítulo 1, el último versículo del 1. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Job? Versículo 22, ¿qué dice? ¿Qué dijo Job? Todo esto no se convocó, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Dice Job, yo no sé lo que me está pasando. Perdí la finca, se me murieron mis criados, mis hijos se murieron. No tengo dinero, estoy leproso, estoy abandonado. Decía Job, yo era ciego, dice, yo era ojos al cielo. O sea, y cuando dice Job que cuando él reía a los jóvenes, que el Señor Job está riendo. Imagínense la vida de este hombre que el verlo reír era algo que no era normal. Yo era ojo al ciego y al menesteroso era padre. Todo el mundo, ay, señor Job, ¿me puede ayudar? No hay problema. Señor Job, por favor, una moneda, dele, tranquilo. Dice, él era como un padre, ayudaba a mucha gente. Pero ahora todos los que me ven dicen, menean la cabeza. ¿Qué hace todo? Pobrecito.
Pero ¿sabes lo que aprendimos aquí? Que él no halló de propósito, pero dice, yo no sé lo que está pasando, ni quiero que me pase, pero me está pasando. Pero sea lo que esté pasando, yo sé que Dios tiene el control de todo. Sea lo que esté pasando, no lo entiendo. Yo creo que me he portado bien, pero no hay ningún despropósito de Dios. Y al final en el 42 dice, de oídas te había oído, y ahora mis ojos te ven. Dice, ahora entiendo. Lo mismo que estamos leyendo aquí cuando Jesús le dice a predicar el año agradable. Si su vida o su testimonio o su práctica de vida no son agradables, pero ¿cómo dice que hoy no es el año agradable? La pandemia no fue agradable. Yo no comía tuna y aprendí a comer tuna. Yo no comía pan y aprendí. Algunos dicen, ay pastor, yo no sabía, yo quería la tienda, pero como estaba cerrada, ahora agarré YouTube y aprendí a hacer pan. Ahora soy una panadera. Y hay algunos que han sido hasta emprendedores con la pandemia, fue como una escuela. Así que Dios toma el año que parecía no agradable, pero si usted escucha la palabra, escucha el mensaje de Dios, Él dice, si tú tienes al Mesías, si tienes a Cristo, entonces tu año desagradable va a ser un año agradable. Y Él le explica más abajo, mire, ¿saben qué? Lo criticaba, dice, ¿por qué tú no? Mire lo que decían la gente. ¿Y por qué? Versículo 23 dice, ¿y por qué no haces estas cosas? Dice, que has oído en Capernaum, también hazlo en tu tierra. Le decía, oye, si tú sanaste acá, ¿por qué aquí no? Jesús le dijo eso. Hay muchas viudas que habían en Israel, pero dice, había en Israel, pero Elías fue enviado, ¿a dónde? Verso 26. Sidón quería fue enviado a la viuda de Sarepta en Sidón. Ahora, que era Sarepta y Sidón era una gentil. No era judía, no era israelí, era una gentil. Y dice, muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Te está diciendo, Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Amén. O sea, hay mucha necesidad. Hermano, hay mucha necesidad, pero no podemos cubrir toda la necesidad, pero en la medida que podamos, hagamos bien a quien podamos. Amén. Él dice, sí, había mucha necesidad, pero mire, esto de la viuda y esto del general Naamán, se preservó esa foto para la lección nuestra. Lo que se ha escrito es para nosotros. Lo que no ha escrito Dios es secreto de Él. ¿Estamos claros? Así que todos esos testimonios, desde Adán hasta Apocalipsis, fueron fotos, fueron momentos en que Dios, el Espíritu Santo, dice, nos guarda esto. Había muchas viudas, sí, muchas viudas, pero de todas esas viudas, sácame esta foto. Había muchos generales, pero aquí, porque quiero preservar esta historia para lección a los israelitas y a los gentiles. ¿Por qué? Usted ve el contexto, que cuando él le dice esa ilustración, verso 28, dice, al oír esta cosa, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué se pusieron bravos? Porque todos eran israelitas, todos eran judíos. ¿Usted está cantando? O sea, tú estás poniendo fotos de gentiles y nosotros, ¿qué? Que estamos en la sinagoga. Ah, es que Dios quiere enseñarte algo. Que cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, está en ti, no es para adorno. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. La palabra en griego es dunamis. Se va a recibir la dinamita de Dios, la potencia de Dios para que sean testigos. Pero muchos piensan que testigo es estar allí viendo el cuadro. No. La palabra testigo en griego es marturía. O sea, ustedes van a recibir la potencia de Dios para ser mártires. O sea, que ustedes van a tener la capacidad de dar su vida en el nombre del Señor. ¿Estamos claros? Y eso pusieron bravo. Lo segundo que vemos que la escritura fue leída. ¿Qué hizo la escritura? Fue leída. Si no leemos la palabra, si no predicamos la palabra, ¿cómo van a oír si no les predica? ¿Estamos claros? Hay que predicar la palabra, llevar la palabra. Y lo tercero vemos, la misión fue descrita. ¿Qué es lo tercero? Había una misión, hermano. Había una misión. No sabemos de Dios solo para nosotros. No aprendemos la Biblia para nosotros. Hay muchos que saben de Biblia, pero no hablan de la Biblia. Muchos saben textos y no lo dicen. Tenemos que abrir la boca, compartir la palabra, para que el que tiene un año tan desagradable pueda experimentar un año agradable en el Señor. Amén. Pero ¿cómo puede hacer eso?
Lea la Biblia. Hay una misión. Por eso Isaías, el capítulo 6, cuando Isaías está en el templo, dice: yo estaba en el templo, solito estaba en el templo del culto. Isaías 6, usted puede leer la Biblia, dice: yo estaba en el templo y todo, solito ese día triste porque su primo Isaías, el rey Isaías, el primo murió, y cuando se muere alguien que usted quiere, usted llora, se pone triste, ¿verdad? Así que llegó el culto triste. ¿Cuántos están tristes aquí? Gracias, Señor. Pero hay días, hermano, hay días que usted llega a la iglesia triste por un problema y somos seres humanos. Y más cuando pasan los carritos de electricidad o los hielitos tan, que lo que puede abonar 3 pesos. O pasan esos carritos y vibrando, ¿verdad? Le piden tijera. ¿Qué dice? En Isaías 6 dice que le llegó al templo, estaba allí viendo, fue el templo solo, y dice: ¿qué dice Isaías? ¿Qué pasó allí? ¿Qué le pasó en ese momento? Lee 1:8, 6:8, ¿qué dice Isaías 6:8? Ahí rapidito, ahí. Vamos a ir cerrando ahí. ¿Qué pasó ese día? Isaías capítulo 6, versículo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ustedes saben que a veces los músicos ponen a Isaías como héroe. Yo he escuchado eso, ¿no? Tremendo, Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. No, mira el contexto. Él está en la iglesia, no hay nadie, llega al culto triste porque murió su primo. Cuando está ahí viene la manifestación de la gloria de Dios, los ángeles, querubines, serafines, él emocionado. Y cuando viene el Señor, lo trata, ¿verdad? Pone el carbón encendido, viene la pregunta de Dios: ¿a quién enviaremos? Me Isaías, ¿a quién enviaremos? ¿Quién era por nosotros? Yo, sí. Heme aquí, envíame a mí. Hermano, Dios estaba hablando con él. Pero bueno, mejor que lo pinten de él. No, Isaías dijo, no era el que le quedaba, era el único que estaba en el templo. Después cuando viene la misión dice: ¿y hasta cuándo? Señor, yo voy a hacer mi misión, ¿hasta cuándo? ¿Qué le respondió Dios? ¿Qué le dijo Dios? Versículo 9 rapidito. ¿Qué le respondió? Le dice: bueno, ya me embarcaste en esto, Señor. Así que... Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto. Versículo 11. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y su morador, y no haya hombre en las casas, y en la tierra estén hechas en desierto. ¿Qué le digo? Mientras hay ser humano te toca predicar. Después que explote la guerra, que ya no haya, bueno, pero mientras hay un ser humano, usted tiene que predicar. Pero señores, que no me van a escuchar, ese no es el problema tuyo, hermano. Usted no tiene, los resultados son de Dios. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Hay gente que usted le ha hablado de Dios y ve por aquí nada de por allá. Yo sé que a gente le ha hablado de Dios. No me hable de Dios. No le importa el mensaje, no te van a escuchar a ti. Tranquila, hermana, tranquila. Isaías dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y Jesús también le dijo: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Mira el premio que le dieron a Jesucristo. Le dieron una cruz bien bonita. Le pusieron una corona de espinas. Ese es premio, porque tú dices que eres el rey de reyes. Vamos a ponerle al rey. Se burlaron de él. El rey necesita una corona, así que póngale una corona al rey. Le pusieron una corona de espinas. Pero el rey necesita una túnica de rey. Le dieron una tunda, lo latigaron con la carne viva, y le pusieron un vestido nuevo, y después, ¿sabe lo que es? Como poner un espadadrapo y hagan con la carne viva. No creyeron en su anuncio. Entonces, mi amado hermano, él habló de su misión, que fue rechazado. ¿Por qué? Por su nación. Juan 1:11, que dijo: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que creen en su nombre le dijo ¿qué? Potestad. Oye, le dijo: ustedes tienen potencia, wow. Le dio Dunami. Mire que el Dunami no solo eran hechos. El Dunami no fue en hechos solo. Dice, le dio la potestad, la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Yo soy hijo de Dios, no porque yo lo creo o lo analice, porque Dios lo dijo. Que si yo lo recibo, entonces Él va a ser mi padre y yo su hijo.
Lo rechazó su nación, lo rechazó su ciudad, Lucas 4:28 que hemos leído. Lo rechazaron sus amigos, Marcos 3:21. Sus enemigos también lo atacaron. Él fue rechazado. Yo no sé quién ha tenido esa experiencia del rechazo. Me rechazaron por mi color, por mi condición social, por algunas cosas físicas. Yo no sé quién ha sufrido el rechazo, pero déjame decirte en esta mañana que Jesús conoce lo que es el rechazo, el ser rechazado. Pero qué bueno que en la cruz Él dijo: venid a mí, lo que estáis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Mira, la cruz estaba con los brazos abiertos. Él no estaba distinto. Él no estaba así, como dicen algunas sectas. Jesús estaba así, otro dice que estaba así. Él estaba con los brazos abiertos, diciéndote: ¿sabe qué? De verdad, yo soy el Mesías. De verdad, yo vine a una misión del cielo a la tierra, como misionero. Y de verdad, yo no vine para figurar. Yo me vacié, o sea, siendo Dios me hizo hombre. Así que si tú tienes de qué ponerte orgulloso, yo más. Soy el creador del universo. Yo vine para que el hombre entendiera que en Cristo Jesús hay esperanza. La gente pobre, la gente enferma, la gente oprimida, yo vine a darte un año agradable. Tal vez tu vida no sea agradable, tal vez tu experiencia no sea muy agradable, tal vez tu año no ha sido muy agradable, pero si tú escuchas la palabra, lo desagradable Él lo puede convertir en agradable. Amén. Por causa de su palabra. Amén. Si hay alguien esta mañana, no tiene que venir aquí, pero puede levantar tu mano: pastor, la vida de Jesús me enseña a mí a no solamente ser receptor de la gracia de Dios. La Biblia me dice a mí que si yo soy receptor de la gracia de Dios, el que de gracia recibió, de gracia debe dar. ¿Cuántos pueden ver aquí? ¿Cuántos pueden ver? Amén. ¿Cuántos pueden caminar? Amén. ¿Cuántos pueden hablar? Amén. Oír. Amén. Oír. Amén. No somos millonarios. Solo con eso físico ya tengo. Ahora vida eterna. La cereza del pastel. La cereza. Vida eterna. Yo estaba pensando, nada más voy a llegar hasta como los 150. Pero el Señor dice: no aguante, tengo vida eterna para ti, para mí, ¿sí? Así que ya no me preocupa vivir 150 a lo que Dios me da. Yo sé que después que partimos de aquí, el Señor nos está esperando allá. Amén. Y espero haber cumplido mi misión de lo que Dios me ha dado. Si Dios te ha dado gracias para la música, para la cocina, para la administración, para cualquiera de la vida, lo que Dios te ha dado, compártelo. No seamos egoístas, compártanlo. Así que si usted hace un buen sancocho, pastor, venga con ese sancocho. Compártanlo. Hay alguien aquí, quiero orar por ti para cerrar. Hay alguien. Vamos a estar orando, pastor, quiero que ore por mí. No tiene que especificar la situación, pero levanta tu mano y si tu año no ha sido muy agradable, voy a orar por ti. Jesús dijo que sí, que Él vino a predicar el año agradable. Y el año agradable en el Señor no depende de circunstancias ni calendario. Él es el que hace el año agradable. Hay alguien ahí, puedes levantar tu mano, voy a orar por ti. Desde aquí voy a orar por ti. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Si esa palabra es para ti, has sentido que Dios te ha hablado por la palabra, voy a orar por ti. Amén. Vamos a orar para cerrar. Oremos, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú te presentaste como el Mesías. Usaste tu palabra, pero también describiste tu misión. Y tú dijiste: hoy se ha cumplido. Señor, que la palabra de Dios se cumple en nuestra vida. Que cuando nosotros veamos esas personas oprimidas y después tu Santo Espíritu trabaje en ellos, lo cambie, yo pueda decir: hoy un oprimido ha sido liberado. Alguien que andaba en tinieblas vio luz.
hay esperanza. Gracias, Señor, por usarlo como instrumento. Y que podamos decir, hoy se ha cumplido esa escritura. Hoy se ha cumplido. Yo espero que hoy usted pueda decir un día, hoy he visto la mano de Dios actuar. Hoy he visto a Jesús ayudarme en medio de la tormenta. He visto al Cristo, el Consolador, el Espíritu Santo secando mis lágrimas, levantándome cuando me he sentido caído y solo. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos míos que levantaron la mano y los que tienen también en su corazón alguna necesidad. Sé tú ese que sana corazones, que venda las heridas. Gracias por esta brisa refrescante. En el nombre de Jesús.